Les damos la bienvenida de comprensión de los tiempos actuales a la clase de antropología cultural con el doctor y pastor Enrique Sone Andrews. El doctor Sone ha sido mi profesor en la maestría, en los estudios del doctorado, en diversas clases. Él es argentino de nacimiento, inmigró a California en 1959. También es pastor ordenado de la Iglesia Cuadrangular con más de 50 años de experiencia pastoral y actualmente pastorea Beverly Boulevard Foursquare Church en Montebello, California. Es fundador y presidente de la Facultad de Teología Internacional y también preside la Asociación Teológica Hispana. Es decano asociado, director del programa hispano y profesor titular del seminario de Azusa Pacific University en Azusa, California, y sus estudios académicos lo llevaron a instituciones educativas como Life Pacific University, Azusa Pacific University, Fuller Theological Seminary y Pepperdine University, donde recibió su doctorado en educación. Vive en la ciudad de Avocado Heights, California, junto con su esposa Vilma. Tiene dos hijos adultos, Jennifer y Jeffrey, y tres nietos, Emma, Alex y Joshua. Entonces, doctor Sone, le damos la bienvenida. Muchas gracias, futura doctora María Garzón, y por fe, ¿no? Por fe. Pero una excelente alumna, con mucha energía, con mucha vitalidad, agrega mucho a las clases doctorales en Azusa. Es un placer estar con usted y con su grupo, con este grupo especial. Y gracias por la introducción, que fue breve pero muy significativa. He tratado bastante con el concepto de inmigración. Yo desarrollé mi vida en la década del 70 y 80 aquí en este país, donde las cosas o las tensiones culturales eran diferentes a las que tenemos hoy, pero sirven igual como un ejemplo para cómo podemos vivir nosotros y cómo debemos de comportarnos ante los valores del reino y no necesariamente ante los valores de la cultura que nacimos o la que estamos siendo asimilados. El tema que me han dado en este día es antropología cultural. Y lo que pienso hacer es dividir estas tres sesiones de la siguiente manera. Hoy vamos a tratar de definir lo que es antropología cultural. Es un desafío para hacerlo en una hora. No sé si lo podré hacer, pero por lo menos vamos a decir algunas cosas de lo que es antropología cultural. La segunda sería de qué manera la antropología cultural beneficia o ayuda a nuestra teología. Y tenemos que ver de qué manera la teología puede ser beneficiada por antropología cultural. Y en la última sesión, la tercera, vamos a ver cómo podemos practicar antropología cultural en nuestros diversos ministerios y lugares donde el Señor nos tiene. Ese es el plan. Un incidente que tuve hace unos años atrás, puse el nombre Rogelio, no me acuerdo el nombre de Rogelio, pero usamos Rogelio. Me contó lo siguiente, me dice, hace unos años tomé una clase de antropología cultural en un colegio comunitario y la clase estudió a las personas con gran detalle, pero nunca mencionó realmente qué era cultura. Asumimos que estábamos estudiando cultura, pero el concepto de cultura nunca fue verdaderamente definido. Ocurre esto con mucha frecuencia. ¿Qué es cultura? Bueno, primero vamos a decir que hay cuatro placas que quiero presentarles de que antropología cultural es una disciplina académica. Es una rama de la antropología que se centra en el estudio de las culturas humanas, sus prácticas, sus expresiones, creencias y la forma en que se desarrollan y transforman a lo largo del tiempo. No es algo estático. A diferencia de otras ramas de antropología, como la antropología física, donde vamos a encontrar los huesitos de aquí y de allá, o los artefactos, los aspectos biológicos o evolutivos del ser humano, antropología cultural se interesa por los aspectos socioculturales de las comunidades humanas. Es muy importante entender este concepto porque nos ayuda a entender el mandato, ir por todo el mundo. Y nuestro trabajo es de hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las culturas. Así que es muy importante. En segundo lugar,
bajo disciplina académica, es que cuando observamos lo que los antropólogos han hecho, nos damos cuenta que ellos investigan a una amplia variedad de temas y utilizan métodos muy peculiares. Por ejemplo, es la observación de participantes, es entrevistas, es el análisis de artefactos, documentos históricos, y tratan de ver de qué manera pueden unificar el concepto de cultura en diferentes sociedades. También decimos que la antropología cultural busca entender la diversidad cultural en su propio contexto. Trata de comprender las culturas desde la perspectiva de sus propios miembros, evitando juicios etnocéntricos. Y la palabra etnocentrismo es una que tendremos que algún día entender y manejar. El etnocentrismo, desafortunadamente, es algo que todas las culturas tienen, donde pensamos y observamos otras culturas detrás de nuestro ojo clínico. Y el etnocentrismo a veces puede ser tan fuerte que excluye las posibilidades de un pensamiento diferente a los que uno tiene. Eso ocurre con mucha frecuencia. El etnocentrismo es un mal que tenemos que conquistar. Esto implica, en cuanto a la disciplina académica, que tenemos que hacer un esfuerzo para apreciar las culturas en sus propios términos. Eso es muy difícil para las personas que son etnocentristas. Y hay que reconocer la complejidad, pero también la riqueza de las formas de vida humana, porque a veces creemos que la complejidad es inferioridad y no es así. Es una riqueza extraordinaria, cómo los seres humanos han aprendido a vivir. Siguiendo adelante, encontramos también que entre los objetivos, sus objetivos está el descubrir lo que llamamos patrones universales de comportamiento humano. Existe tal cosa como aspectos universales. Por ejemplo, uno de los patrones sería eh, nuestra habilidad de decir la verdad o decir la mentira. Todas las culturas revelan dos cosas. Todas las culturas saben cuando uno es un mentiroso y es condenado. Y también en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las culturas, lo que podríamos llamar el adulterio. Son dos valores que existen dentro de los patrones universales de comportamiento humano. Pero también hay variaciones, ¿no? Y hay que descubrir lo que es universal y las variaciones. Y una de las variaciones que vamos a ver hoy es, por ejemplo, el concepto del matrimonio, el concepto de la familia. Y diferentes contextos ambientales dictan ciertas maneras de conducirse. Además, dice nuestras notas, la antropología cultural puede aplicarse para abordar problemas sociales contemporáneos, ofreciendo perspectivas que promueven la comprensión y el respeto entre grupos culturales diversos. Vamos a estar tratando eso todo nuestro tiempo, pues yo creo que ahí es donde está el asunto. ¿Cómo podemos nosotros movilizarnos de esa manera? Si seguimos adelante a lo largo del tiempo, dice la última placa o la penúltima de esto, la última de esta, la antropología cultural ha evolucionado y se ha diversificado y importa incorporando diferentes enfoques críticos que cuestionan las desigualdades de poder y la representación de culturas minoritarias. Nos vamos a dar cuenta que la antropología cultural toca estos aspectos y se vuelve a ser bastante político. Aquí en Estados Unidos tenemos la problemática del género, la problemática de diversidad. Se ha hecho un asunto político. Como decimos en la segunda parte de la misma placa, se ha ampliado su campo de estudio para incluir subdisciplinas como la antropología urbana, la antropología médica, la antropología de género. Es bastante importante porque en realidad estamos hablando acerca de que
la antropología cultural es el estudio de culturas humanas en todas sus dimensiones. ¿De qué manera y cómo se comportan las personas? Traté de resumir lo que es cultura. Y es, como digo, es bastante difícil esta asignatura. Vamos a decir lo siguiente. La placa dice lo siguiente. La cultura es o podría ser lo que te convierte en un extraño cuando estás fuera de casa. De repente me siento incómodo. ¿Qué pasó aquí? Todos tenemos esas experiencias donde estamos, ya no estamos en Argentina o en Colombia o en Costa Rica o en Guatemala y nos sentimos como extraños porque las costumbres son diferentes. Aunque quizás hablen castellano o español, tienen un acento diferente, también tienen vocabulario diferente y uno se siente raro, se siente fuera de eje, se siente incómodo. En la universidad tenemos un programa de antropología cultural de la ciudad urbana y hacemos viajes a la ciudad y caminamos por toda la ciudad de Los Ángeles. ¿Y qué es lo que no se ve en Los Ángeles? Se ve de todo. Y es extraordinario ver cómo estudiantes se sugestionan y quedan mal por 2 o 3 días porque han visto tantas cosas que nunca pensaron que iban a ver y que estaban allí. Um, y cuando uno se siente extraño, cuando uno como que pierde el balance, eso es que uno ha encontrado una cultura diferente a la que practica. Porque el segundo punto es que la cultura es patrones aprendidos. Me doy cuenta cómo yo vivo, cómo yo naturalmente me manejo en la vida, cómo yo tengo mi idioma, el castellano, el español o el inglés, lo que sea. Eh, Patrones aprendidos de idioma, también de vestimenta, cómo me visto. También, muy importante, la dieta. Caramba, que si hay algo que nos puede hacernos sentir raros, es la dieta. Cuando nos dan algo para comer, decimos, ¿y esto qué es? Eso nos ha pasado en muchos momentos y en muchas oportunidades. También la cultura es un mecanismo de afrontamiento complejo, integrado. Somos complicados nosotros también. Y vemos de qué manera nos podemos enfrentarnos, podemos motivarnos, podemos adelantarnos en situaciones que son, bueno, respondemos así. Y así es como yo mecánicamente, intuitivamente respondo. Pero quizás lo más importante, yo creo que la cultura es lo que nos hace nosotros y a ellos, o ellos. Es el otro. Yo soy yo y ellos son otros. Y hay como 27, 30 libros que tratan sobre el otro. En inglés, the other, el otro. ¿No? Y eso es algo bastante interesante en que hay una diferencia tan marcada que decimos es otro. No es como yo, es como otro. Y eso es lo que hace la cultura. La cultura tiene estas dimensiones donde nos hace pensar y repensar quién soy, quizás de dónde vengo y a dónde voy. La cultura tiene una facilidad de dejarnos en un estado de shock cuando vemos otra cultura que se trata de imponer sobre nosotros. Empujamos hacia afuera, estamos a la defensiva. Esos mecanismos de afrontamiento complejo e integral. Bueno, si seguimos pensando sobre lo que es cultura, el iceberg, la próxima placa, creo que esto lo ilustra muy bien. Externamente vemos solo un pequeño por ciento de lo que es el iceberg. Es lo que veo, lo que oigo y lo que palpo. Eso es externo. Pero interno es extraordinario, mucho más profundo, porque son creencias, son valores, son pensamientos, son mitos. Es todo quien soy yo. Y muestro una parte, pero el verdadero yo está bien metido, bien adentro. Y a veces malentendemos lo que es cultura porque solo vemos lo externo. Estaba en una ocasión enseñando en el programa de maestría en Azusa a los coreanos. Teníamos, ya no tenemos más, pero teníamos un programa
fuerte entre los coreanos. Y recuerdo que yo me guiaba más que nada por lo que llamamos lo exterior. Y se veía, hablábamos, yo dictaba en inglés y otro me traducía al coreano y los estudiantes sonriéndome y todo, yo feliz de la vida, ¿no? Ay, aquí ya la tengo hecha. Hasta que después de la tercera clase vino el traductor y me dijo, doctor Sone, quiero que usted sepa que esas sonrisas no están diciéndole que aprueban, sino están muy desagradados porque en nuestra cultura el hispano es inferior al coreano y no lo están aceptando. Yo me quedé petrificado porque todavía tenía 7 clases más que dictar. Entonces dicté 7 clases como una minoría entre las minorías y nunca más volví a enseñar. Porque yo me estaba guiando por su faz, su sonrisa, su lenguaje corporal. Esa es la problemática de la cultura, que vemos mucho más lo externo y lo medimos con lo externo, cuando adentro hay un montón de asuntos que, bueno, no tenemos tiempo para descubrirlos todos, pero que nos hace la vida diferente. Veamos algunos conceptos universales de cultura. Y esto espero que sea para todos, no estamos definiendo nada en especial. Todos tenemos una cultura, nadie nace sin cultura. Todos tenemos una cultura. Y nuestra cultura natal es muy importante. Eh, no vivimos sin ella. Si yo hubiese nacido en China, de padres europeos como tuve, hubiese sido de la misma sangre de mis padres, pero tendría una cultura china, a no ser que me hayan empujado a tener una cultura más sudamericana. Pero uno nace y uno se desarrolla dentro de una cultura específica y uno tiene ciertas necesidades especiales que llenar y que buscar. Y lo que yo quiero que captemos aquí es lo que llamamos las necesidades del ser humano, no importa en qué parte del mundo estén viviendo. Hay varios autores sobre las necesidades del ser humano. La primera es la jerarquía de las necesidades de Maslow. Y luego el otro es Grunland. Grunland es un antropólogo que escribió Antropología Cultural. Es un buen texto para poder comprar y adquirir. No estoy asignando ningún texto, por supuesto, pero él pone sus conceptos de lo que es imperial o imperativo en el ser humano. Pero yo más me fío con Maslow, porque es mucho más universal. Y si ustedes notan esta pirámide de necesidades, la de abajo es lo que llamamos fisiológicas. Es lo básico, lo indispensable, que tratan con alimentos, tratan con agua, aire, dormir, vestido. No hay nada más básico que eso. Y todas las culturas, todo ser humano necesita eso. Y como es una pirámide que avanza hacia arriba, si no tenemos el primer paso, el resto no existe. Es simplemente una ilusión. Por eso que a veces cuando llegan estudiantes a la universidad y no tienen alimentos, agua, aire, dormir, vestidos seguros, no pueden desarrollar su capacidad intelectual porque están preocupados por este primer aspecto. Y todos nosotros necesitamos alimentos, aire, agua, dormir, vestir. El segundo es seguridad y es la vivienda. Aquí aparece como seguro médico, pero no sé si yo pondría seguro médico ahora, pero podría decir salud. Luego trabajo, jubilación es un plan del futuro, pero son aspectos de seguridad que todo ser humano busca y necesita. Y necesita. Entre los pastores, a veces cuando tenemos charlas sobre el futuro de un pastor y no se preocupan específicamente por la palabra jubilación, para mí es muy preocupante, porque nuestra teología dice que Cristo viene, pero también tenemos un aspecto de nuestra teología que nos ilustra a la hormiga y cómo ésta trabaja, preparándose para los días difíciles, y hay muchos que no se preparan. Y hay que tener cuidado. Bueno, ese es mi aspecto pastoral de esta charla. No voy por allí. Después está pertenencia, donde necesitamos tener amigos, familia, pareja,
clubes, asociaciones del barrio, comunidad. Todo ser humano tiene esto para poder funcionar debidamente. De lo contrario, está torcido. Hay un problema muy serio, psicológico, fisiológico, psicológico, ¿verdad? Y luego viene ahora a las cosas muy importantes, el autoestima, donde tenemos un perfume de vida, donde tenemos adornos. Y luego lo más importante es el autodesarrollo, o sea que he llegado a la cúspide de donde quería llegar, en donde entran una educación y los valores y demás. Todos tenemos estas necesidades y todas tenemos que encontrarlas para poder funcionar debidamente en el mundo en que vivimos. Vuelvo a decir, para mí la problemática con muchos estudiantes es que no tienen las primeras dos o tres, y si no las tienen no pueden funcionar bien. En una ocasión tuvimos en la facultad aquí en Montevelo un estudiante y venía con una mochila grande siempre y venía en el autobús, y al final nos dimos cuenta que era homeless. Y sí, a veces no podía hacer el trabajo y comenzó a trazarse los pagos, claro, no tenía. Si tenía que pagar la matrícula o comprar un McDonald's, iba a comprar un McDonald's y yo no lo podía bajo ningún punto de vista culpar. Pero hasta que no había, no existiera esa seguridad fisiológica y esa seguridad de vivienda y demás, al final terminó mal con nosotros. Alguien le prestó el dinero y pagó la cuenta de la facultad, pero cuando trató de defender su tesis de grado, no pudo. Y fue el único estudiante en 45 años que le tuvimos que dar simplemente una certificación, un certificado de 4 años y no una licenciatura. Es tan importante estas necesidades del ser humano. Ahora vamos a las peculiaridades de los seres humanos. En forma muy rápida avanzamos en cómo manejamos el tiempo y el lugar. En- para mí no hay nada más chistoso de tratar de convertir a un hispano en un americano en cuanto a la puntualidad. ¿Cuándo es un hispano puntual? Cuando llega media hora tarde, bueno, tarde no es tarde cuando es puntual. Si comenzamos a las 3 de la tarde, el hispano comienza a las 3:15. Y yo desesperado aquí tratando de inculcarles este aspecto, pero cuando ya terminábamos de más o menos educar o ayudar a este grupo de estudiantes y que llegaran a tiempo, venía otro grupo que había que volver a hacer la misma cosa. Entonces era como una calecita en una rueda y de aquí no salgo. Entonces opté por decir, bueno, esto es el tiempo americano, este es el tiempo hispano. Para algunos el tiempo es lineal, avanza de 1, 2, 3, 4 y para otros es circular. Da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. En cuanto a los lugares también, ¿en dónde está usted? ¿Dónde está situado? Algunos están en la jungla, como aparece aquí, otros están en la gran ciudad. Y hay que saber que uno no vive de la misma manera. Hay diferencias, hay maneras de pensar y repensar el tiempo y el lugar donde estoy. El que sigue es la familia. Y aquí sí es donde encontramos un montón de asuntos. ¿Quién está a cargo de tu familia? ¿Tu mamá o tu papá? Y no lo estamos haciendo como chiste, sino ¿quién manda en la casa? Y por lo general venimos de hogares matricales donde la mamá dice, el papá escucha. Papá se hace que es, pero en realidad es ella la que manda, ella la que dicta. Y luego, ¿cuántos hijos? ¿Y de qué manera los hijos se relacionan con el papá, con la mamá? ¿Qué de la madre soltera, del padre soltero? ¿Qué de aquellos que se casan? ¿Cómo se casan en su sociedad? ¿Se casan por civil, por la iglesia? ¿Cuáles son los ritos de matrimonio? ¿Y existe tal cosa como el divorcio? ¿Es una esposa o dos esposas? Aquí es donde encontramos las diferencias culturales que tenemos que aceptar. Años atrás, cuando llegó el Evangelio a la Asia, y quizás otros pueden dar más voz a este asunto, la idea de múltiples esposas era una idea de que tenían que cambiar. Los misioneros trataron de persuadir a aquellos que convertían al Señor que dejaran
sus esposas y se quedaran solo con una, y las esposas que se dejaban al costado eran repudiadas por la sociedad, y un montón de líos, un montón de líos. Bueno, la familia. Luego tenemos otro más, es la economía. Y la economía es cómo gasto el dinero, cómo manejo el dinero, qué constituye dinero. Somos capitalistas, ¿ok? ¿Qué significa ser capitalista? Algunos no creen en el capitalismo, pero lo que nos ofrecen es otro sistema de vida que es un poquito diferente, y de qué manera uno puede entretener uno y el otro. La manera en que yo gasto mi dinero muestro dónde estoy, la economía y cómo la manejo muestra mis valores, y ahí están, y son todos diferentes. ¿Cómo lo hacemos? A veces cambiamos un pollo por tres guacamoles o aguacates. Cuando estaba yo en Centroamérica, y venían los hermanos a predicar, o yo asistía, iba a las iglesias, y el diezmo que me daban eran dos pollos ahí colgados, uno muerto y otro moviéndose todavía. Ese era el diezmo, ¿verdad? El dinero. Bueno, poder adquisitivo cambia de cultura a cultura, pero es importante notar que es un tema que se debe de discutir. El otro es la dieta, la vestimenta, el abrigo, la transportación. ¡Puh! Yo miro estas fotografías, y todos aquí están en California, menos el esquimo. Los esquimales no tienen aquí esos iglús porque no, la temperatura no le permite. Pero otra vez, tanto la dieta como la vestimenta, el abrigo y la transportación denuncian el sitio en donde está, y denuncian una cultura en particular. Am, Había unos misioneros en Guatemala, donde estuve mucho tiempo, más tiempo en Guatemala que quizás en otro país en Centroamérica. Había unos misioneros que querían ser chapines, querían ser guatemaltecos. Y entonces eran americanos con muy buena intención, se vestían con ropas típicas, sobre todo en Chichicastenango, y pensaban que si se vestían de ropa típicas y caminaban en la calle así, vestidos como, como indígenas, que iban a ganar al pueblo. Pero claro, era cómico, era como un disfraz para ellos, porque llegaban a la casa, se sacaban eso, y en pantalones cortos ahí, y como un americano. Y pensaban que si vestían así iban a ganar el corazón del pueblo. Y yo les decía, una cosa es tener corazón chapín, pero otra cosa es tener seso chapín. Y no vas a poder, nunca vas a poder pensar como un chapín. Pero querían con la vestidura pensar que podían hacer. Bueno, ahí va el asunto. Y la dieta, por supuesto, cambia de lugar en lugar. Todos hemos tenido nuestros momentos bien difíciles en el campo misionero yo. Pero le puedo decir que llegamos a una gran cruzada en Barberena, en Guatemala, y vinieron al Señor unos dueños de una finca grande, y al siguiente día fuimos invitados a comer, y fuimos. Y claro, había que aceptar lo que nos daban de comer. Y lo que habían hecho era lo que lo llamamos nosotros, bueno, aquí en el mexicano lo llama cocido, en Argentina lo llamamos puchero, donde es una olla grande, donde ponen vegetales y donde ponen carne y lo hierven y se come, muy rico. Pero este puchero, este cocido, era de cerdo, y habían hervido el cerdo, y bueno, en realidad que a mí nunca me gusta el cerdo, no tengo nada en contra del cerdo, pero como sea, lo comí, tuve que. Y al siguiente día amanecí con un sarpullido por todo el cuerpo. Descubro después de un par de días de que el cerdo había muerto de condiciones naturales, no sé qué enfermedad tenía, y entonces no querían desperdiciar la carne, y entonces el cerdo cochino. Para ellos no les hizo nada, pero para mí bueno. Y luego comidas raras que a veces uno tiene que atravesar. Para uno es raro, para ellos no. Esta es cultura, es cultura. Al llegar a este país, escribíamos a Argentina diciéndole, es un país extraordinario. La gente aquí en California anda sin zapatos, anda descalzo. Y segundo,
comen tacos. Y tercero, les gustan los burros, los burritos. Claro, es comida que aquí se entiende, pero allá eran tacos de zapato y burritos de animal. En fin, la dieta, la vestimenta, el abrigo, la manera en que uno viaja de un lado al otro, cosas que todos entendemos. Después está el otro que es la comunicación, cómo nos comunicamos. Nos comunicamos de diferentes maneras. Ahí tenemos un tambor. Eh, Hoy en día la comunicación es instantánea. Yo soy de aquel tiempo en donde escribimos una carta y nos tomaba una hora para escribirla y después media hora para ponerla en el sobre, ir al correo, poner una estampilla y mandarla, y después uno tiene que orar 3 semanas para que llegue el correo. Hoy en día esto es instantáneo, pero la comunicación es importante. ¿Cómo nos comunicamos y cuál es la manera más efectiva de comunicación? Hoy en día, por supuesto, tenemos el chat, de un minuto al otro ya está. Pero la manera en que las culturas se comunican tiene mucho que ver también. Radio, televisión, etcétera. Es la manera, la manera más directa y el medio, ¿no? La lectura versus un lector de un libro físico o la pantalla. Y el penúltimo, ya casi terminando, exclusive, bueno, hay dos o tres más, pero sí, terminando, esperando terminar, tenemos gobierno. El gobierno es muy cultural. ¿Qué clase de qué gobierno tiene usted? Aquí tenemos a Stalin, tenemos a Adolf Hitler y tenemos a la mujer preferida de todas las épocas, Evita Perón. Bueno, no, no, no. Yo nací bajo el tiempo de Perón y conozco lo que es tener un dictador como presidente. Bueno, no sé si es presidente, parece que sí, presidente y dictador. Y sé los estragos que ocurrieron en esos días y no era nada bonito, pero nos condicionamos de tal manera que nuestra cultura se aferraba a lo que decía el dictador. Ni quiero pensar aquellos que vivían bajo el gobierno de Stalin y de Adolfo Hitler. Luego, ahora, hoy en día en Centroamérica tenemos tantos problemas culturales. Fue ayer que escuché por YouTube al presidente argentino, el nuevo, Milei, donde dijo, los chinos no los quiero, yo no voy de acuerdo con ningún chino, afuera los chinos, fuera los chinos. La cantidad de voces y ideas que están creando un ambiente político que a veces no es muy importante, pero a veces es crucial para la proclamación del Evangelio. Estados Unidos supuestamente tenemos libertad religiosa, pero cada día se nos está achicando más y más y más y más. ¿Sí? Bien, el gobierno tiene mucha influencia en la cultura, que es más, a veces yo creo que eh, produce pautas culturales que son irreversibles. Am, Seguimos con el arte y recreación, en donde todos nos recreamos o todos tenemos saltaron a arte y recreación, en donde todos tenemos nuestra manera de expresarnos culturalmente. Ahí tenemos a Picasso en el cubismo. Por el otro lado tenemos a Goya que están fusilando a todos. Luego tenemos la foto de aquellos que están jugando fútbol y el otro, fotos de diferentes tipos de fútbol. La cultura es increíble cómo afecta el arte y la recreación, los deportes. Gente que aquí en la iglesia, estos que son santos y redimidos y consagrados, cuando viene un fútbol, van corriendo al fútbol, ¿no? Am, no estoy condenando eso, pero quiero decir, tiene mucha fuerza el arte y la recreación, influye a la cultura. Eh, bueno, y creo que ya terminando, y luego hacemos, a ver si tenemos preguntas, hablamos acerca de la educación y el rol que tiene la educación en nuestras culturas. En algunos casos tiene muy baja relación, porque la educación no es alcanzable, no se ofrece a todas las masas, se ofrece a algunos quizás una primaria y hasta ahí llegan, muchos tienen que ir a trabajar, no pueden continuar su educación. Pero aquí en Estados Unidos uno tiene la oportunidad de avanzar en la educación, pero uno tiene que repensar el valor de la educación dentro de la cultura. Y en Estados Unidos la educación es esencial. Si hay algo que uno debe de procurar en este país, en Estados Unidos, es una educación,
porque la educación es uno de los pasaportes más importantes para avanzar sociológicamente, económicamente, culturalmente, porque aquí se aprecia la educación. Y lo que yo le digo a muchos de los pastores es de que la educación es algo que nadie te puede quitar. Uno adquiere la educación y es de por vida. Le dan un título y uno puede usar ese título para avanzar dentro de la jurisdicción estadounidense y eso en el resto del mundo. Porque la educación es importante, la educación formal estoy hablando. La informal y la no formal es otro ramo. Y luego lo último que quiero mencionar hoy, y creo que resumimos bien con el tiempo, es la religión. Y yo creo que esto es lo que nos va a preparar para nuestra siguiente charla, que trata sobre el rol de la fe, de la religión y la cultura. ¿De qué manera podemos nosotros alcanzar un matrimonio o quién influye a qué o quién? Tenemos el paganismo en el mundo, tenemos hechicerías, tenemos brujos, son una religión. Tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo, tenemos tantas diferentes versiones de lo que pensamos que es la fe. ¿De qué manera la fe y la cultura se juntan? ¿Quién influye a quién y cómo debería de ser? Y en sí, cuando hablamos entonces de lo que es la cultura es todo eso y mucho más. Y usted y yo somos seres culturales y vivimos en un mundo que nos necesita de una manera muy importante. Los que inmigran a este país, depende de la edad que inmigran, ya sea mantienen ah, vamos a decir, no, desarrollan un multiculturalismo en cuanto a relacionarse con las culturas, algunos se convierten en biculturales, otros siguen monoculturales, es una gran variedad y es todo un reto para aquellos que inmigran y van de un lugar a otro, porque uno tiene que acomodarse a la cultura anfitriona y ese es todo otro lío. Pero bueno, hasta aquí. Lo dije todo, 45 minutos sin tomar un mate y eso es algo en contra de mi cultura. Así que voy ahora a acudir a mi cultura y no sé si hay preguntas. No, gracias, gracias, Pastor Enrique. Qué buena introducción a este tema de antropología cultural. Me hizo recordar cuando tomé un curso acerca de antropología cultural y también recordando tantos errores que cometí antes de ese curso. Recuerdo una muy especial predicando en la selva acerca de edificios altos y ellos nunca habían salido cuando me di cuenta que no estaba llegando con mi mensaje. Tuve que adaptar un poquito para poder llegar con el mensaje. Este tema es tan importante para misiones, no solamente para poder sobrevivir uno personalmente, sino también para tener mejor entendimiento cuando uno llega a otra cultura. Entonces, muchísimas gracias. Es una fantástica introducción. Gracias, gracias, sí. Una vez llegó un evangelista a Guatemala a predicar y comenzó a decirles acerca de la importancia de hacer un home run. Y yo le tenía que traducir, ¿y cómo le traduzco eran aborígenes, eran indios en la selva, estábamos bien, estábamos en el Petén. No sé si usted sabe lo que es el Petén, es la mera, y estoy hablando de 1960 y algo, así que cuando era selva, ¿no? ¿Y cómo yo voy a traducirle un home run? Y que usted con Cristo tiene que ir más que el first base, tiene que ir al segundo base, tiene que hacer un... Tuve que inventar todo. Y le cambié en el momento, en esos días era ágil de mente, ahora muy despacio. Y le cambié todo a fútbol. Y cuando hay que hacer un penal, y le inventé ahí todo, le cambié todo el fútbol, todo porque si no, no iban a entender ni jota. Así que sí, tiene usted razón, sí. Pero, doctor Sonia, pues, gracias por su introducción y yo quería preguntarle justamente, ya que usted mencionó el fútbol, que es como algo global. Sí, En realidad, yo me acuerdo que antes pues se seguía solo a equipos locales, nacionales. Ahora uno ve que la gente sigue equipos de todo lado. Y alguien aquí en Colombia me hablaba del Galatasaray y yo decía, pero ¿usted qué hace siguiendo un equipo turco? Y sabía todo de allá. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que ya estamos frente a una generación un poco más
global, algunas de esas brechas culturales están cayendo, ya no estamos hablando de que hay tanta rigidez en la cultura, sino que la cultura se ha vuelto un poco más flexible, líquida, asimilable más rápidamente por la nueva generación. Y me hizo acordar también de una abuelita que me contó que hablaba con su nieta y la nieta le pregunta, ¿cómo te enamoraste del abuelo? Y entonces ella le dijo, no, yo le escribí una carta. Y ahí la nieta dijo, ¿qué es eso? Entonces le explica lo que dijiste. Yo escribí como una hora, le puse la estampilla, la llevé al correo y le dice, no, abuelita, ¿y por qué no le mandó un email? Entonces ella, no, y ahora la abuelita no sabía cómo decirle que no había emails en esa época, porque para esta niña era lo más natural y normal de la vida. Y bueno, y complementando un poco esto, veo que hay una cantidad de gente joven que tienen trabajos en el Internet y son como nómadas, donde haya Internet, allá viven. Y con una facilidad, o sea, ¿cómo hacen ellos para como entrar en esto de la cultura sin necesidad de tener ni siquiera a veces un curso, un libro, una guía transcultural y se mueven como pez en el agua? ¿Qué piensas tú, doctor Enrique, acerca de esto? Hay una nueva disciplina, bueno, no sé si es disciplina, una rama, vamos a decir, de antropología cultural que se llama inteligencia cultural. Y inteligencia cultural se está escuchando cada día más y más, que son medios donde uno puede comunicarse con otras culturas, pero nunca realmente integrarse a esa cultura. Y eso es lo que yo noto y hay algunos, con todo el permiso, unos americanos que leen un par de libros de inteligencia cultural y creen que me conocen. No me conocen. Apenas si yo me puedo conocer a mí mismo, ¿verdad? Espera de que otro me conozca. Pero esos libros son al estilo americano, donde son todos números y factores de esa índole y no hay una penetración singular al caso. Entonces, sí, la globalización está allí. La manera en que vamos a enfrentar esto en el futuro, no sé. Pero sí, es verdad. Hace unos 2 meses atrás, limpiando el garage de mi casa, encontré una caja de cartón llena de cartas que yo le escribí a mi esposa. Y miré todo eso ahí, digo yo, esta era mi manera de decirle te quiero. Bueno, funcionó porque cumplimos 53 años de casado. Pero quiero decir, eran 3 y 4, 5 días antes de recibir una carta. Era terrible. Ahora todo es instantáneo y yo creo que prefiero la antigua manera que esta. Este está demasiado rápido. Yo creo que el suspenso ayuda para esas cosas, ¿no? Pero es verdad, lo que usted dice yo creo que es la manera en que estamos comercializando todo y mecanizando todo. Salió en las noticias últimamente que Inteligencia Cultural hicieron una pregunta, manden una foto de los fundadores del país de Estados Unidos y llegaron las fotos de George Washington, pero negro, como que fuera un negro. Y tuvieron que bajar todo el asunto de Google. Bueno, quiero decir, a veces nos vamos más allá, pero sí, es algo que uno como ministro evangélico, tiene que pensar de qué manera puedo yo penetrar estos medios sociales con un mensaje que sea recibido por una generación nueva. Y yo no soy digital, yo soy lo otro, no, análogo, analog. Y a mí me tienen que hacer todo, porque yo me puedo meter, puedo hacer ciertas cosas, pero hay un momento donde digo, ya no más. Y si yo quiero resolver un problema en mi computador, le digo a mi nieto, vení, ayúdame. Y uno que tiene 10 años tiene un following de 2000 y pico, en no sé qué cosa rara que está haciendo es algo que uno no puede incorporar, por lo menos gente de mi edad, ¿no? Y estoy más viejo de lo que aparento. Pero es todo un aspecto cultural. Pero otra vez vuelvo a decir, es inteligencia cultural el nuevo mecanismo que se está usando en las grandes corporaciones, donde se les dice a uno la manera en que uno puede acercarse a otra cultura y no ofender la cultura, entender la otra cultura hasta cierto punto, pero uno nunca es parte de esa cultura, que no es la encarnación.
pero ese es otro tema. muy bien, doctor Sone, gracias. Y aquí también tenemos al pastor John Álvarez, él es compañero del doctorado también, es un hombre muy estudiado y amigo mío, y es colombiano además. John, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido? ¿Qué tienes para decirnos? Pues siempre será un placer escuchar al doctor Sone, Ujú. eh, Más vale, más vale. pero por favor, hay que quitarse el sombrero frente al Ah, conocimiento. Estaba escuchando esos aportes sobre el contexto cultural y reflexionaba que, que justo en nuestra disciplina de antropología tendemos a querer identificar mucho los patrones culturales. sí, claro. Pero eso, aprovechando el comentario del pastor Arturo, eso es algo que ahorita se está diseminando, o más bien difuminando. Es decir, la globalización cada vez está llevando a que tú crees que estás hablando con un argentino y resulta que no, es colombiano, pero ha adoptado todo el comportamiento, todo el patrón de comportamiento de Argentina, ¿sí? Y así comienza uno como a ver que estas líneas están como queriendo borrarse a raíz de estos procesos de globalización. Y la iglesia tiene que mirar también esas dinámicas, porque cada vez es más difícil establecer clasificaciones y catalogar o poner un rótulo. Y tenemos que entender que eso también toca con nosotros como creyentes, con el misionero incluso, porque, porque en esta actualidad en algún momento se hacía fácil establecer un patrón de conducta y yo a esta persona la trato así porque es argentino, o porque este es peruano, porque este es panameño y lo voy tratando así, pero ya no es así. Ya la cosa como que va cambiando un poco y ahora las dinámicas tienen mucho más que ver con los patrones de la tecnología y es muy interesante entrar a analizar esos fenómenos. Yo digo, sí, podemos seguramente nivelarnos en el tema de la comunicación, pero como bien lo dijo el doctor, estamos hablando de muchas áreas, la comida, temas de dinero, etcétera, y estas no son cosas que se están, digamos, eh, tan uniendo tan fácilmente entre las diferentes naciones. Sí, tenemos una época en la que una manera de comunicar es la que nos mantiene de alguna manera conectados, pero hay un montón de reclamos, protestas eh, que van en contra, por ejemplo, de la globalización. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Se me vienen ejemplos cotidianos. Aquí yo estoy radicado aquí en Los Ángeles, California. Y aquí el doctor Sonde podrá dar fe de ello. El mexicano come pupusas, el salvadoreño come tacos y se da una fusión, un sincretismo gastronómico increíble. Eh, lo que estoy queriendo decir es que esas fronteras tienden a borrarse Sí, y tienden como a ser cada vez más difícil de percibir. Luego, cuando vamos a nuestros países, ahorita en este momento, por ejemplo, en Colombia, la comida venezolana habrá penetrado una cosa impresionante cada ciudad y la gastronomía venezolana está como empezando a fusionarse como con la colombiana. De alguna forma, las prácticas culturales están entrando como en ese ambiente. Y yo quiero llevar ese ejemplo de lo gastronómico, lo quiero llevar también a, a, a nuestros comportamientos cristianos, ¿sí? Porque se nos es fácil pensar que en Colombia son de esta manera se comportan los cristianos, eh, en El Salvador se comportan de esta otra manera, pero luego llegan todos y confluyen acá en Estados Unidos y nos damos cuenta que algunos patrones se escapan al tema nacional y entra a confluir con temas de niveles cognitivos o niveles de acceso a la tecnología y así. Entonces, pienso que esto tiene mucho que ver con las misiones. El misionero tiene que observar esto. ujú.
Tiene que entrar a observar esto porque de alguna forma esto está afectando su lectura actual del ambiente, la sociedad en la que está interactuando. De pronto, para mí es una posibilidad. Tenemos herramientas antiguas de lectura de los patrones culturales y de pronto necesitamos actualizar un poquito sobre eso. Una cosa es vivir en una ciudad multicultural como es Los Ángeles, que en una ciudad como Bogotá de pronto, o donde es el país que es más su idiosincrasia, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un poco de diferencia ahí, porque Los Ángeles Sí. es súper multicultural, Los Ángeles tiene todo, todo y todos con todos, ¿no? Realmente. Pero no es así cuando vas a tus países nativos y a tus ciudades. Y sí se ve inclusive en el lenguaje. Yo veo que en el lenguaje, en el idioma en Los Ángeles, el español, perdónenme, pero el español en Los Ángeles, que dicen, me acuerdo cuando dice, por ejemplo, se rompió el carro. Y yo digo, ¿se rompió el carro? Yo imagino cuando se rompe el carro es que se partió en dos. Pero usan la palabra romper para dañar, ¿sí? Entonces, pero eso es algo que solamente yo lo he visto en Los Ángeles, yo no lo veo en otra parte del mundo. En Fíjate que todas ¿sí? por estos días está en furor, está como en tema, una entrevista que le hicieron a una jovencita en Medellín, que es colombiana, pero ella dice que es transnacional, es que es colombiana, pero se identifica francesa. No habla francés, no ha visitado Francia, pero ella se identifica francesa. ¿De dónde saca todo ese estereotipo de los franceses? Pues de la tecnología globalizada. Y no será el único caso. Hay múltiples casos de muchachitos que ni siquiera tienen idea de un idioma o de un país, pero se identifican con ese país. Lo decía el pastor Arturo, el jovencito o la persona que le hablaba del Galatasaray. ¿Y qué tiene que ver eso por allá al otro lado en Turquía? ¿Eso por dónde? Pero es justamente todo lo que está fluyendo desde la tecnología que está haciendo que esas fronteras comiencen como que a, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, si puedo decir algo, eventualmente hay una fluidez lo dije, no de cambios, pero de desarrollo. A ver, ¿cómo fue exactamente que lo puse? Transformación, donde hay ciertos aspectos de nuestra vida que son transformados, pero eso no nos quita de ser quienes somos. No quiero ser un mito. No quiero ser algo raro. Busqué en el libro directamente donde digo que yo vivo en dos mundos. El que inmigra a Estados Unidos de otro país y lleva consigo las raíces, en realidad es un proceso de diferentes niveles de biculturalismo. Y yo digo, para vivir en ambos mundos y más allá, periódicamente reafirmo mi identidad sociocultural, ¿ok? Participando en lo que representa. Esto lo he logrado con el pasar del tiempo, reafirmando quién supongo que yo soy. Como bicultural, tengo una necesidad psicológica, emocional y espiritual de participar en ambas culturas, aunque solo sea en algunas formas simbólicas, porque siempre voy a volver a quién soy yo. Lo dijo Don Quijote de la Mancha. Lo más difícil en el mundo es saber quién es uno. Y él dijo, yo soy. ¿Y de dónde vengo? Y afirmó quién era. Y vemos la locura de su vida. Y yo creo que todos tenemos nuestras quijotadas en la vida, pero él no se preocupó de eso. Él afirmaba quién era. Y digo, más bien me esfuerzo cultivando alegremente ser un argentino de acá, Estados Unidos. Mis vínculos psicológicos y emocionales incluyen, por ejemplo, tomar mate con la hierba que me gusta, sostener amistades argentinas. Cada tanto celebro el ritual de un asadito en la familia. Eso va a ser mañana, aunque se me rompió la parrilla, pero no igual, lo hago en el suelo. Escucho a Gardel. Ustedes colombianos me mataron a Gardel, pero estoy tratando de perdonarlos, ¿no? Y a Falú y otros tangos y otros tantos. Leo escritores argentinos como Sábato, Cortázar, Borges, José Hernández y voy al restaurante argentino que acaba de abrir. Hablo por teléfono Mar del Plata, procuro nuevas amistades.
Y hay un dicho en mi país que dice que uno es argentino hasta la muerte. Hay ciertas cosas que, aunque podemos adoptar de otras culturas, papusas, no thank you. Pero pero hay algo eterno dentro de nosotros que nunca deja de ser yo. Y lamento por aquellos que creen que pueden cambiarlo porque resultan ser nada. Y hay una frustración interna de identidad. Porque acuérdense que nuestra cultura natal es la que impera. Nuestra enculturación, me crié donde me crié, con mis padres, con mi idioma, con mis ideas, y eso no se va. Después vengo a este país y entonces ya no es enculturación, es aculturación. Y ahí es donde se me impone algo diferente y trato de hacer lo que puedo. Y eso es todo parte del tema que estamos tratando. Quería solamente mencionar, aparte de eso, que estoy muy de acuerdo y obviamente lo vivimos así. Sin embargo, me doy cuenta que el ataque a la identidad y a la identidad cultural es real. Sí, O claro. sea, ya tenemos una generación de gente joven que no sabe quiénes son. Y cuando oyen cosas así les parece súper extraño y por eso dicen, no, yo soy del mundo, yo soy global, yo soy intercontinental y cosas así ahora se están oyendo. Y cuando uno los ve vivir y conversar y relacionarse, pues en cierta manera sí han rebajado mucho de su identidad cultural o la de sus abuelos, porque ya ni los padres están ahí muy cerca, moldeados por Facebook, moldeados por Instagram, moldeados por unas compañías de medios de comunicación globales y los hacen pensar a todos de la misma manera. Creo que estamos frente a un desafío de pérdida de identidad real y hace parte de este tema como cultural, ¿no? Porque podemos decir que muy en el fondo somos claros en nuestra identidad, pero yo estoy viendo que no es tan claro para una nueva generación que está muy moldeada por medios de comunicación que tienen una intención clara de volverlos globales y organismos multilaterales que sí están invirtiendo mucho dinero en hacer que haya una generación que como que se vean todos muy parecidos independiente de dónde vivan o en qué cultura crecen. La uniformidad de lo que el mundo busca para que podamos ser conquistados por los poderes extranjeros. Bueno, Este tema me parece fascinante. Primero que todo, yo nací en un país diferente al de mis padres y yo crecí en dos culturas y estuve muy expuesto a la americana. Entonces, pregúnteme por mi identidad y entonces usted no va a saber quién soy yo. Pero el tema es que, pues, en cuanto a la juventud y todo esto que está pasando globalmente, yo creo totalmente yo creo que cada cultura siempre va a estar en un proceso de cambio. Lo vemos, si antes se escribían las cartas a mano, yo también hice eso y hoy mando mensajes por WhatsApp. sí. Ha cambiado la cosa, pero yo siempre voy a tener puede ser una mezcolanza, pero voy a tener mi cultura y con esa voy a chocar en algún momento, en algún lado de este mundo o con algún grupo social, voy a chocar porque yo lo he vivido. Y yo como tuve las dos culturas, a veces he vivido en Alemania y cuando llegué a Alemania, muchas cosas, yo me sentía, yo dije, pero ¿en qué mundo estoy? Y sentía ese shock cultural. Regresaba a Latinoamérica y sentía el shock cultural de regreso. Entonces estoy chocado y tratando siempre de adaptarme a eso. Yo sí creo que hay una cultura que cada grupo tiene y la cultura global hoy en día sí puede ser que muchos van a seguir ese nuevo orden y muchos aspectos de eso, pero ellos tienen una identificación y esa va a chocar con otras culturas, en mi opinión. Y luego viene el gran conflicto, y no quiero seguir adelante, pero cuando venimos a Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces tenemos la cultura del reino, Ujú. que unifica todo, pero nunca dejamos de ser quienes somos. Pero hay una cultura, y la verdad que es la palabra cultura, hay que tener cuidado con eso, pero
hay valores, mejor, valores. Los valores del reino que se plasman en nuestra cultura que nos unen. Pero otra vez, como dijo el doctor Enrique Sone, lo que te convierte en un extraño cuando estás fuera de casa. En más clara tu identidad, pues más extraño te vas a sentir. Y como un creyente, aún en su misma ciudad, en su misma familia, uno empieza a sentirse extraño porque ya la cultura del reino comienza a gobernar y a dominar tanto nuestra vida que ya nos sentimos extraños, aún en nuestra propia familia. Claro, un aspecto que nos hace todavía más complejos y que Dios nos ayude para, aún así, sintiéndonos extraños, poder seguir amando, poder seguir aceptando, poder seguir cuidando de los otros, porque no se trata de vivir en mi propia cultura, sino de amar y aceptar a los que son extraños a mí, para mí. Pero yo no puedo amar a la gente a mi alrededor si no sé quién soy. Muy de Ese es, acuerdo, ese es claro que sí. todo un La, drama, ide- hermano. la Usted está identidad se abriendo vuelve vital. la caja de Pandora, como dicen, ¿no? Sobre por eso que yo creo que es tan esencial. ¿Quién soy yo? Y Pablo lo dice, las escrituras nos dan la identidad con Cristo. Todavía no sabemos quiénes somos porque algún día vamos a ver quiénes somos porque vamos a ver cómo somos conocidos por 1 Corintios 13. Léalo ahí, ahí está todo. Y quería opinar que sí, definitivamente ese es el desafío que tenemos los ministros, entender las dinámicas hacia donde se quiere llevar el entendimiento de lo que es cultura en la actualidad y, y procurar mantener esa identidad cultural, como la mencionaba el doctor Sone, la identidad cultural del reino, porque eso no puede variar a la par que darle pautas a nuestras generaciones de jóvenes para que no se confundan en sus raíces culturales, porque definitivamente las quieren, si se puede utilizar una palabra, deconstruir, como hacerlo a lo que ellos consideren. Y estamos entendiendo que no es oportuno el asunto. Gracias por sus aportes. Gracias, doctor Sone. Realmente excelente. Y una cosa que voy a decir es para los que viven en diferentes culturas y tienen eso, normalmente hay una pequeña crisis a veces de que no soy de aquí, no soy de allá, pero me gusta la frase del doctor Sone que dice, yo soy de aquí y yo soy de allá. Bueno, fue Facundo Cabral que payador cantaba y decía, no soy de acá y no soy de allá. Y entonces, en un momento, cuando yo estuve en Argentina, cuando escribí El túnel del tiempo, el otro libro, dije, me di cuenta, me di cuenta que era de acá y también era de allá. Entonces dije, con permiso, al Facundo Cabral, soy de acá y soy de allá. Y eso perturbó a la gente, pero al mismo tiempo aceptaron de que yo podía ser de acá y podía ser de allá y no perdía mi identidad. Al contrario, afirmaba quién soy. Soy bicultural. Y el biculturalismo es un fenómeno que no se ha explotado mucho. Hay varios, que la literatura está, pero hay mucho allí, porque yo no cambio de un ambiente al otro, yo siempre soy quien soy. Entonces, estoy en California, soy quien soy. Estoy en Argentina, soy quien soy. Y eso no lo puedo cambiar, no puedo tener diferentes máscaras, ¿no? Y el decir que no soy de acá y no soy de allá, eso se está en el purgatorio, ¿verdad? Y no, soy de Argentina. Cuando yo voy a Argentina me siento, pero realizado. Y cuando estoy en California me siento realizado. A veces me gusta más estar acá que estar allá, y a veces me gusta más estar allá que estar acá. Y bueno, estoy ahora metido en el tercer libro donde trato sobre estos aspectos ya desarrollados de lo que significa ser un bicultural evangélico y cómo vivir como un bicultural. Lo que Pablo estaba diciendo es exactamente correcto, es quién soy, ¿no? Y la idea de dónde vengo y a dónde voy, y tengo esta cultura y tengo esta otra cultura. Yo creo que he podido unificarlas de alguna manera, pero eso soy yo y cada uno tiene que procesarlo por su cuenta, porque no todos están allí. Yo ya llegué ahí y estoy tranquilo. Así que, como digo, hago mi asadito, escucho a Gardel, escucho a Falú, leo a Sábato, a veces llamo por teléfono
Vienen mis nietos, hablamos de deportes en inglés. Mi iglesia aquí es en inglés, predico en inglés, en la universidad enseño en castellano, si es lo que tengo es castellano, no sé todavía lo que tengo, spanglés quizás a veces, ¿no? Y vivo tranquilo. Y yo creo que esa es la clave, vivo tranquilo. Ya no me preocupé. Me preocupé una vez, muy seriamente me preocupé sobre quién soy yo y por qué es que no encajo donde quiero encajar. Bueno, tendrán que leer el libro. Sí, Un muchísimas comercial. gracias. Muchísimas gracias, doctor Sone. Gracias, pastor Pablo, pastor Arturo, pastor John. Gracias por estar aquí y dar sus comentarios. Son muy enriquecedores. Entonces, también les recuerdo que si esto le es de bendición, póngale un me gusta, compártalo con otros, póngale un comentario y ayúdenos a que estos videos sigan en la línea al principio de la fila para que otras personas tengan acceso. Es una forma de compartir y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga.